Esto es Resumen de Cine. Todo inicia con la llegada de un grupo de amigos a la montaña en la víspera de Año Nuevo. Katia, una influencer reconocida. En su canal la siguen muchos fans. Mantiene con ellos una conexión especial al contarles sus aventuras. Ella llega a la montaña con su novio Kigler, su amiga Masha, Dennis y otro amigo en común. Quieren recibir el Año Nuevo en la cima de la montaña. Para ello deben subir en el teleférico. Antes de subir a la montaña, Katia recibe una llamada y se entera que está embarazada, pero decide no contarle a su novio. Al llegar a la estación estaba cerrada hace ya media hora y el encargado no les permite entrar, hasta que uno de los chicos lo convence de que los deje entrar pagándole $5,000. ¡Ja! ¿Qué tal? Tremendo regalo de Año Nuevo, ¿ah? Al entrar a la cabina del teleférico, Kigler se da cuenta que no tiene su mochila y no quiere subirse sin ella, por lo que Katia le dice que no importa, pero él insiste en buscarla y lo dejan. Katia lo toma muy a mal y se enoja con su novio. No entiende su actitud. Cuando están en camino, el amigo coloca música para animar a Katia y destapan una botella de alcohol. Este aprovecha de confesarle a Katia que está enamorado de ella, sorprendiéndola. En ese preciso instante, ¡ja!, se corta la luz y el teleférico se paraliza abruptamente. El encargado sabe que se cortó el flujo eléctrico por la nieve y activa el generador de emergencia. El teleférico comienza a funcionar nuevamente. Luego se dan cuenta que la mochila que buscaba Kigler estaba en la cabina y el porqué de la insistencia de este por conseguirla. Dentro de la mochila estaba el anillo de bodas y todo lo necesario para pedirle a Katia que se casara con él. Lo llaman para decirle que tienen su mochila, pero responde que no le interesa, que la tiren al acantilado y Katia se siente mal por lo ocurrido con su novio. Mientras todo esto ocurre, el encargado revisa los generadores para que todo marche bien, pero sufre un accidente, quedando la llave incrustada en el engranaje. Trata de sacarla, pero muere. El teleférico nuevamente se detiene, pero ahora nadie puede ayudar para que vuelva a funcionar, pero Katia y sus amigos no saben qué sucede. Entra el Año Nuevo y deciden celebrar la llegada en la cabina. Encienden unas luces mientras se desean un feliz año. Toman y bailan hasta el amanecer. Al amanecer, Katia se despierta agitada por una pesadilla. Luego se aparece Dennis por el techo de la cabina, quien se había levantado antes y dice que nadie viene y no se han preocupado por ellos. Quiere bajar por el cable, que está como a 100 metros de altura, lo que es una locura. Deciden esperar y racionar lo que tienen de comida, ya que no saben cuánto tiempo pasará hasta que los puedan rescatar. Al rato, consiguen una salida de emergencia debajo en el piso de la cabina. En la cabina, los chicos consiguen un arnés y comienzan a buscar una cuerda. Mientras tanto, llega el personal de turno a la estación y sospechan que algo anda mal, ya que nada funciona, pero saben que la cabina quedó a la mitad del camino. Al cabo de un rato, Katia consigue una cuerda, pero no dice nada. Luego, por el frío, para calentarse, queman un árbol. En la estación, la empleada les dice a los turistas que no hay servicio sino hasta el 10 de enero por reparaciones. No tienen idea que murió el encargado y que la cabina tiene personas atrapadas en ella. En la cabina, Masha consigue la cuerda y discuten con Katia por haberla ocultado. Discuten un rato de quién bajará primero. Todos amarran la cuerda por la cintura para evitar que la cuerda resbale. Dennis comienza a bajar, pero al soltar su tabla se da cuenta que están bajo un abismo y empieza a gritar para que lo suban. Como no lo oyen, comienza a subir y se resbala, causando tensión en la cuerda, lo que ocasiona que el amigo y su novia sean arrastrados también y por poco se caen todos al abismo. Son salvados por Katia, quien detiene la cuerda a tiempo, pero la tensión de la misma es muy fuerte. En ese instante, el amigo saca un cuchillo y sin ningún remordimiento corta la cuerda, dejando caer a Dennis al vacío. Por otro lado, Kigler llama a Katia a su celular y como no contestaba, va a su cuarto y nadie abre la puerta. Piensa que no quiere hablar y decide regresar a su país. De vuelta en la cabina, la novia de Dennis culpa al amigo de dejarlo caer y le dice que lo vaya a rescatar, pero está muy mal herida y se desmaya. Le hacen un torniquete, pero empeoraron la situación. En ese momento,
escuchan que pasa un helicóptero y suben al techo para pedir ayuda. Pero Katia sube muy tarde para hacer señales con la bengala, ya que estaba atendiendo a su amiga moribunda y el helicóptero no los ve. El amigo culpa a Katia y pierde la cabeza. Desesperado, la empuja cerrando la escotilla de la cabina. Siguen discutiendo. Se da cuenta que ella tiene la llave de la cabina y quiere obligarla a bajar. Quiere hacerle daño. Ella se defiende con la bengala. Se lanza quemando su ropa. Este toma un tubo sin mirar que sujetaba la estructura. La quiere golpear sin importar nada. Ella logra entrar por la ventana y cierra rápidamente la cabina por dentro. Él intenta entrar forzando la escotilla y termina separando la estructura del soporte, cayendo al vacío. Katia, dentro de la cabina, cae y se desmaya. Kigler intenta llamar a Katia, pero esta no contesta. Llama al hotel para saber de sus amigos. Le dicen que nadie ha vuelto. Regresa preocupado para salvar a sus amigos mientras Katia, en la cabina, se despierta y está casi congelada, a tal punto que su mano está pegada al suelo y al despegarla se lastima. Se da cuenta que su amiga ha muerto de hipotermia. Se venda su mano herida y tapa los espacios para que no entre el frío, ya que se aproxima una tormenta. Hace fuego con unos papeles que consiguió y por la intensidad de la tormenta estalla una ventana. Creyendo que no va a sobrevivir, graba un video a Kigler diciéndole que lo ama, que acepta casarse con él y que está embarazada. Kigler llega a la montaña, pero por la tormenta el paso está cerrado y comienza a correr. Ve a un señor que tiene un tractor de nieve y le pide ayuda, a lo que el señor accede. Katia alucina con la vida que no podrá tener al lado de su novio y su hija, ya que piensa que no saldrá viva del lugar. Se le acaba el tiempo. La cabina se termina de desprender y antes de caer, ella sube por las escaleras y la cabina se desploma al vacío. Al llegar Kigler a la estación, se da cuenta del problema y ve que la cabina se desploma con sus amigos dentro. Esto lo aturde, entrando en shock ya que sabe que sus amigos están muertos y su novia también. Pero Katia sube por las escaleras logrando soltar un globo de luces que tiene. En ese instante, Kigler lo ve, comprende que hay esperanza y con ayuda del tractor hace girar la máquina y la hace funcionar, salvando a Katia de una muerte segura. Al amanecer, Katia es rescatada. En la camilla de la ambulancia, sabe que ha sobrevivido a un destino fatal. Esto ha sido el resumen de una película llamada Pánico en las alturas. Espero les haya gustado. Déjenos sus comentarios.